Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra de poder, de gloria y de Espíritu Santo. La fogosidad, que la bendición de Dios sea para todos vosotros en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema muy importantísimo, que sobre todo que si no escudriñamos la palabra no seremos nada, y es una cosa muy importante. Le he titulado La importancia de la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Job, capítulo 23, versículo 12. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué gran versículo y qué gran verdad. Lo vamos a extender en partes. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. O sea, ¿qué es el mandamiento de su boca? Las palabras, la palabra de Dios, las santas escrituras. De esa palabra nunca me separaré, siempre seguí el camino de Dios en el nombre de Jesús. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé las palabras de mi boca. ¿Qué quiere significar? Guardé esa palabra, las restricciones, las normas, los mandamientos que dio en esas dos tablas a Moisés en el monte, en el nombre de Jesús. Nuestra fe, esperanza y salvación están basadas en la palabra de Dios. Al depender cómo lo hacemos en la palabra de Dios, debemos examinar completamente el libro en el cual ponemos tanta confianza. Verdades importantes concernientes a la Biblia serán presentadas para estudio y memorización. Retenga cuantas verdades sean posibles como una herramienta para testificar cuando se trate de confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia y vamos a dar diferentes puntos de lo que es la palabra de Dios y su significado. Otras designaciones de la Escritura son igualmente importantes que estas, pero puestos que estas tres serán escuchadas bastante, quiero presentárselas ahora. Es la palabra Biblia, que viene de la palabra griego biblios, que significa libros. Combinados juntos, estos libros componen el libro. Por lo tanto, la palabra Biblia es una designación propia de la palabra inspirada de Dios escrita. También es la palabra escrituras, que viene de la palabra latina que significa los escritos, que con frecuencia Dios mandó a los hombres a escribir, según eran movidos por el Espíritu Santo. Y eso podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios ha sido preservada y entregada a la humanidad. Por lo tanto, la Biblia es correctamente llamada la palabra de Dios. Es la tercera circunstancia. Los libros están tan fácilmente disponibles en nuestra sociedad, pero el libro que debe tener la preeminencia en nuestras vidas es la Biblia. Hay muchas verdades acerca de la Biblia. Volúmenes y volúmenes han sido escritos sobre las varias verdades de la Biblia. Tiempo y espacio impiden imprimir muchas de estas verdades. Por lo tanto, estas cuantas son presentadas para memorizar. La Biblia contiene en total 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Hay 1189 capítulos, 31.173 versículos y 773.692 palabras en la Biblia. Y lo vamos a hacer en una diversificación como hemos hecho en los capítulos. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos, 32.214 versículos y 593.493 palabras. Y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos, 7.959 versículos y 181.253 palabras. Hay por lo menos la posibilidad que hayan más de 36 diferentes escritores de las Escrituras escritos en 3 continentes. Sus escritos están dispersos por un periodo de 1500 años. El Antiguo Testamento fue escrito naturalmente en el idioma hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Cuando se inventó la imprenta en el año 1450 después de Cristo, la Biblia fue el primer libro impreso. Previamente había sido duplicado a mano.
En el año 1250 después de Cristo, el cardenal Hugo dividió la Biblia en capítulos. El señor Robert Stephens dividió la Biblia en versículos en el año 1551 después de Cristo. Otras verdades pertinentes son igualmente importantes. Búsquela y aprenda cuantas pueda de memoria. Hay muchas traducciones de la Biblia están disponibles hoy gracias a los métodos modernos de imprenta, desde las más antiguas traducciones hasta las más recientes versiones condensadas. Usted puede hacer su selección, motivación, habilidad escolástica de los traductores y las bases de donde vienen las traducciones son factores importantes. Después de años de investigación y estudio, yo recomiendo fuertemente el uso de la versión de la Reina Valera de la Biblia, especialmente para los nuevos convertidos. Otras traducciones deben ser usadas solo cuando un verdadero conocimiento de la Biblia está establecido. Ellas deben ser usadas entonces para estudio y referencia. Muchas traducciones modernas, aunque se proponen como útiles en aclaración de antiguas palabras inusuales, realmente destruyen la verdad y el significado contenido en estas palabras. Satanás siempre ha atacado despiadadamente la palabra de Dios a través de cada medio dudoso posible. Nuestro día no ha visto una disminución del ataque de los enemigos. Tinta en papel bajo una cubierta llamada Biblia no debe ser el único criterio por el cual guiarse. Adherirse a estas pocas palabras de precaución será útil en decidir sobre una buena traducción de la Biblia. Está también el tema de los apócrifos. Una pregunta que usted encontrará en la vida será: ¿usa usted o cree usted que los apócrifos son una parte de la Biblia? 14 libros entran entre los apócrifos y son reclamados por muchos como escritos inspirados. La palabra apócrifo significa escondido o secreto, y nosotros no los usamos o aceptamos como parte de la palabra de Dios para la humanidad. En el Nuevo Testamento hay 263 citas directas y 370 alusiones a pasajes en el Antiguo Testamento. Pero no hay ni siquiera una referencia hecha por Cristo o los apóstoles acerca de los apócrifos. El 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, el Papa declaró los apócrifos como una parte de la Biblia. Desde ese tiempo han sido incluidos en las Biblias católicas romanas. Pero, ¿hay algunos libros de la Biblia perdidos? Hay algunos cuantos. En defender la Biblia como un libro completo e infalible, usted se confrontará con la pregunta: ¿qué hay acerca de los libros de la Biblia que están perdidos? Al preguntar esto, la mayoría dan referencia a las siguientes declaraciones concernientes a algunos libros no encontrados en la Biblia, pero mencionados en ella. Está el libro de las batallas de Jehová, que eso está en Números capítulo 21, versículo 14. El libro de Yaser, el libro de los Hechos de Salomón, las crónicas del profeta Natán, las profecías de Ahías Silonita, las crónicas de Gad vidente, la profecía del vidente Ido, los libros del profeta Semayas, el libro de Jehú, o el libro de Samuel. Aunque estos 10 diferentes escritos son mencionados en la Biblia, pero no son parte de ella, no quiere decir que la Biblia es incompleta. Tampoco significa que haya libros de la Biblia perdidos, haciéndola así un libro incompleto. Muchos hombres escribieron de los hechos de Dios, y los hombres, y aunque sus relatos puedan ser realísticos y verdaderos, Dios no lo vio apropiado que fueran incluidos como parte de la Biblia. No hay duda que los 10 escritos mencionados anteriormente sí existieron alguna vez. Sin embargo, no es necesario para nosotros tenerlos. La palabra de Dios es suficiente, primero, para darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y 2, para hacernos sabios para la salvación. ¿Qué más necesitamos o podemos pedir? Una referencia es hecha a varios escritos que otros han hecho o pudieron hacer, pero que no son parte de la Biblia. La primera, Pablo se refiere a ciertos poetas de Atenas que dicen: porque linajes suyos somos. Ciertamente todos los escritos de estos poetas no son necesarios para hacer la Biblia completa. Aunque Pablo citó uno de ellos, Lucas dijo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso lo dice en Lucas 1:1. Ciertamente se estaba refiriendo a otros escritores fuera de aquellos cuyos escritos nos fueron registrados para nosotros. No invalide un solo registro bíblico. El mundo no puede contener los libros que podrían ser escritos acerca de Jesús.
Lo que tenemos escrito es suficiente para traernos al conocimiento de nuestro Salvador, que es Jesucristo. La palabra de Dios no necesita que se le añade o se le borre o se le corrija. Solo adherencia y obediencia a las verdades reveladas y registradas. No hay error, contradicción o falibilidad en la Biblia. La palabra de Dios está completa. Es eterna y totalmente digna de confianza. Pero hay muchas divisiones de la Biblia. Como una guía para un mejor entendimiento de la Biblia, los libros han sido categorizados por el hombre en segmentos o divisiones. Memorice estas categorías que le ayudarán inmensamente. Está la primera división, y vamos a hacer del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver 5 divisiones diferentes. Está el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está el tema de la historia, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Está la poesía, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y los Cantar de los Cantares. Están los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y están los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en el Nuevo Testamento hay 4 divisiones diferentes. Está el tema de biografía, que es el Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está la historia, que es los Hechos de los Apóstoles. Están las epístolas, que son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y está la división de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Es un tema muy largo, pero vamos a ir continuando. Pero ¿por qué fue escrita la Biblia? Muchas respuestas pueden ser dadas a esta pregunta, pero incluiré solo 4 declaraciones directas de lo que dice la Biblia. Para contestar a esta pregunta, añada otros pensamientos a estos mientras estudia. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Explore otras declaraciones de la Biblia concernientes a por qué fue escrita la palabra de Dios. Con su concordancia y una buena Biblia de referencia, esto será fácilmente realizado. Hay muchos títulos también aparte, descriptivos de la Biblia. 10 términos descriptivos sinónimos son dados aquí para describir apropiadamente la palabra de Dios. Añada otros también a medida que tú estudies y escudriñes la Santa Escritura. El primero de ellos es la Escritura. El segundo, las palabras de Dios. Tercero, la ley del Señor. Cuarto, los libros. Quinto, la palabra de Dios. Sexto, la espada del Espíritu. Séptimo, los pactos. Octavo, la palabra de vida. Noveno, la palabra de verdad. Décimo, la palabra de fe. Hay muchos también símbolos en la Biblia. Muchos símbolos son usados para describir cómo la Biblia es semejante a. Términos tales como estos son con frecuencia, son escuchados cuando un ministro enseña o predica la palabra de Dios. Aprenderlos de memoria hará más significativo lo que oye. El primero es una lámpara y una luz. El segundo, un espejo. El tercero es la comida, que son leche, pan, carne y miel. El cuarto es oro, el quinto fuego, el sexto martillo, el séptimo espada, el octavo semilla, el noveno lluvia y nieve y el décimo un lavacro. Y voy a dar una nota aparte de estos símbolos, y es que los sacerdotes del Antiguo Testamento se lavaban en el lavacro antes de entrar al tabernáculo. Este es un tipo de la palabra de Dios limpiándonos hoy de todo pecado y toda maldad.
Pero, ¿por qué se usa la Biblia? Es una pregunta que todos tenemos a veces en nuestros corazones. Hay 4 principios muy importantes que son necesarios en la vida de los hombres con relación a la verdad. Dios los ha provisto todos para nosotros a través de las Escrituras, que es en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Nos beneficiamos tremendamente cuando usamos en nuestra vida las palabras de Dios para sus propósitos designados. Primero de todos y principio, para doctrina. Debemos usar la palabra del Señor para enseñar, instruir y dirigirnos en establecer verdades bíblicas. Estamos sin fundamento si no tenemos establecidas enseñanzas doctrinales sobre la salvación y una vida sana. El segundo principio es para redarguir. En este contexto, Pablo quiere decir que debemos usar la Biblia para evidencia y como un medio de amonestación, mostrar una falta o reprendernos. El tercer principio es para corregir. La palabra de Dios corrige falsas teorías, restaura cosas a su uso correcto, corrige asuntos que surjan en la vida de creyente y en la iglesia. Y el cuarto principio es para instruir en justicia. Entrenar al hombre de Dios en justicia, perfeccionándolo, madurándolo e instruyéndolo cómo vivir es la mira de Pablo en este pasaje. Hay también el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es indescriptible. Ninguna palabra o frase diseñada por el hombre puede revelar suficientemente el poder de la palabra escrita. Examinando los siguientes ejemplos de lo que sucede cuando la palabra de Dios es usada, dice mejor lo que se necesita ser dicho acerca del poder de la palabra de Dios. La palabra del Señor es poderosa en las siguientes áreas, al igual que en muchas otras. Primero, para derrotar a Satanás. Jesús en su tentación derrotó a Satanás en cada punto, citándole las Escrituras. Eso está en Mateo capítulo 4, versículos 11. 3 veces durante su tentación Jesús declaró, escrito está, la palabra escrita es su fuerza más poderosa para derrotar a Satanás. Eso lo vemos en Deuteronomio 8:3. Y el segundo principio para el poder de la palabra de Dios es para resistir el mal. No solo en nuestras vidas personales, sino universalmente. Satanás destruiría cada individuo creyente y traería caos al universo si fuera posible. Pero Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cuando Dios decreta o ordena algo, es realizado por el poder de su palabra. 5 decretos afectan a la creación, el universo y la humanidad. Han sido hechos o serán hechos por el Dios Todopoderoso. Vamos a estudiarlos a continuación para aclaración de esta declaración. Los cielos fueron hechos por el decreto de la palabra de Dios. El diluvio en los días de Noé fue por decreto de Dios. El mundo del presente está bajo el decreto de reservación guardado en su estado actual hasta el día del juicio. Cuando Dios decida, este presente mundo será quemado por su decreto divino o palabra. Cuando este universo presente será destruido por fuego, Dios decretará cielos nuevos y tierra nueva en el nombre de Jesús. El tercer poder de la palabra es para cambiar una persona. David nos da un poderoso entendimiento inusual de lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de un individuo. Eso está en el Salmo 19, versículos 7 al 11. Note cómo él identifica la palabra porque nos puede cambiar y lo que alcanza en nuestras vidas. Todo esto está contenido en la palabra del Señor. La palabra de Dios es ley de Jehová, testimonio de Jehová, mandamientos de Jehová, preceptos de Jehová. ¿Por qué puede cambiarlo? Porque esa ley de Jehová es perfecta, porque ese testimonio de Jehová es fiel, porque ese mandamiento de Jehová son rectos, porque esos preceptos de Jehová son puros. ¿Qué tiene que hacer usted? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbran los ojos. Y ese poder de la palabra de Dios es como un arma. Las Biblias son los pensamientos y caminos de Dios expresados a nosotros en forma escrita. Eso dice en Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 11. A través del poder de la palabra de Dios podemos agradar a Dios y derrotar a Satanás. Es la única parte visible de nuestra armadura, pero es una de nuestras más grandes armas contra Satanás. Porque esa arma es del Espíritu, es arma de nuestras milicias, es más cortante que toda palabra de 2 filos, nos instruye en qué debemos pensar. En resumen,
Enseñe la palabra de Dios a su familia y amigos y aprenda lo más que pueda de memoria. Trate de leer la Biblia, de escudriñarla completamente dentro de los próximos 12 meses. Esto puede ser logrado leyendo aproximadamente 15 minutos al día, que no es nada. El día tiene 24 horas, 15 minutos al día no es nada. Mensajes y pensamientos relacionados con la Biblia son inagotables. Les animo a estudiar y aplicar la palabra de Dios a su vida. Y todo te irá bien en el nombre de Jesús. Declaramos palabra de bendición, palabra de poder y de gloria para allí donde nos estáis viendo en el nombre de Jesús. No olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros me gustas acerca de este vídeo, acerca de este tema. Y no olvidéis suscribiros a este canal del hermano David Santiago, una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra. Declaramos primeramente España, tierra de bendición, tierra de poder en el nombre de Jesús. Y sea la nación que nos estéis viendo, Honduras, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Latinoamérica, Sudamérica, Asia, África. En el nombre de Jesús declaramos que esas tierras son de bendición en el nombre de Jesús. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas que tengáis en vuestra cabeza, en vuestra mente, acerca de otros temas que tengáis, y nosotros os contestaremos siempre con tema bíblico en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios os acompañen todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!